De hecho, se escribieron hoy, después de la conferencia de Kicillof, se escribieron Kicillof y Larreta, porque lo que interpretan dentro del universo tanto del gobernador de la provincia de Buenos Aires como del jefe de gobierno porteño, es que hay algunas voluntades vinculadas a los medios de comunicación que los quieren hacer pelear, que los quieren hacer enfrentarse. Eso es lo que sostienen de uno y otro lado. Peleados no están, pero eso no quiere decir que opinen igual, ¿no? No, pero por eso digo que hay dos cuestiones distintas, que me parece que es uno de los grandes síntomas de la Argentina. Pueden tener dos estrategias distintas y no estar peleados, como bien estás diciendo vos. Que hay dos estrategias distintas, está claro. Digamos, Kicillof dice... es cierto, se amesetó, si ves los últimos 7 días, aunque en los últimos 4 creció mucho en el AMBA, pero se amesetó en un número muy alto. Y la idea no era que cuando arranca, si ustedes se acuerdan, cuando arranca la cuarentena, no era que se amesete en número altísimo, era que se hacía la cuarentena para bajar los casos. Claro. Nunca, o que se amesete en pocos casos. Nunca se dijo, creo que fue el objetivo, pero nunca se dijo, de eliminar el virus, ¿no? Parecía que nunca fue un objetivo pero eso en la estrategia. Tuvimos unos días en agosto de baja. ¿En cuándo? Tuvimos unos días. En agosto. En agosto sí, de baja. pero en 800. Totalmente, no irrelevante, y después al toque empezó a subir. Claro. Por ahora seguimos la estrategia de los escalones, ¿no es cierto? Subimos, meseta, subimos, meseta. No son mesetas que sirven para ir... Eso no es una estrategia, es un resultado. Ese es el resultado que se está viendo. Es que yo creo que hay una estrategia no dicha de la ciudad por acción y de la provincia por volumen, digamos, y por incapacidad de contener un territorio. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la provincia de Buenos Aires, no lo voy a contar yo. Que es la única manera que me lo explico, que es no la búsqueda de la inmunidad rebaño como tal, pero sí la búsqueda de la inmunidad rebaño de los que circulamos. Es decir, ¿qué te dicen cuando hablas con la ciudad? ¿Pero eso te lo dicen con toda claridad? ¿Lo confiesan eso? No, lo que te dicen es, el virus empieza a bajar su circulación cuando no tiene más vectores. Claro, los vectores que son barrios populares por hacinamiento y demás, personal de salud, cajeros, cajeras de supermercados y algunos otros lugares. Y esos van por autopista. Los que van por callecitas barriales somos nosotros, digamos, los que vivimos en un departamento más chico, más grande, o en casas más chicas, más grandes, pero no tenemos, y podemos o no ser servicio esencial, pero podemos seguir con las distancias y los cuidados. Entonces, que con el recorrido, ahora hay más o menos 10-11% de la población de la Ciudad de Buenos Aires contagiada, según cálculos oficiales y paraoficiales, hay un punto ahí que es, si se ameseta, planteémoslo desde el punto de vista del sentido común, si se ameseta en 1000, supongamos, y se siguen abriendo actividades, está claro que no va a bajar. No, va a subir. De última en el mejor de los casos se mantiene o empieza a bajar lo que quiere la ciudad. Pero en el mejor de los casos no ha pasado eso. No, nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Pero digo, el objetivo. Entonces, a mí algo que yo decía ayer en Hagan Algo y que me parece importante discutir es, dejemos de hablar del virus como si fuera una tara para la actividad económica. El virus es una tara para mucha gente para vivir o no, para seguir viviendo o no seguir viviendo. Entonces, lo que yo veo, y a mí me preocupa, ya desde el punto de vista personal, ni siquiera te digo el periodístico, es que veo una Argentina, un AMBA, la prensa porteña, que parece estar dando de lo mismo si se mueren 150 personas, 100 o 200. No, lo importante es que los restaurantes puedan facturar. Yo digo, ¿por qué no les dan un poco más de plata? Denles un subsidio, pero que no se muera gente, si de verdad ese es el problema. Se está empezando a dar algo, es lo que lo ven en los gobiernos, y al menos creo que también los notamos algunos, que se había dado, lo habíamos planteado acá, que era el tema del miedo. ¿Cuál es el factor que el miedo puede tener? Se había dado como discusión pública cuando salió el spot del gobierno donde estaba el médico sin el barbijo. Se hizo hiperconocido porque el médico del spot estaba sin el barbijo, pero ahí el gobierno nacional estaba tratando de poner un poco más de miedo, y el gobierno de la ciudad decía, no es el miedo con lo que tenemos que educar, pero evidentemente si ahora hay muchos más contagios, si todos tienen el grupo de WhatsApp, alguien que le esté diciendo, che, la abuela de un amigo se contagió y está complicada, el miedo empieza a ser ese factor que, cuando ustedes dos eran de los primeros a decirlo, el miedo va a ser un factor, todavía no era. Todavía no era porque no todo el mundo tenía no alguien conocido. Cerca. No lo ves Estas cosas hasta que no lo ves cerca, ves que no... Pero ahora sí, ahora se está... No ocurren. No te mueve. Te arrogás la idea de que no existe. Hasta que lo tenés cerca. Que no te pasa. Que no te pasa. Ahora está ocurriendo. Lo que pasa es que hay mucho canallerío dando vuelta. Pero los dos, ciudad y provincia, tienen su estilo en todo caso. Tienen su visión.
pero los dos son absolutamente aceptables. Lo que está haciendo la ciudad y lo que está haciendo la provincia. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Sí, pero el problema yo tengo dudas. Son los que no tienen responsabilidad. Claro. Fíjate que hay hasta festejo de la cantidad de víctimas. Llevamos 160 días de no sé cuánto de cuarentena y hay no sé cuánto infectado, con tono festejo, con tono festivo. ¿Y eso? No, pero Además, esa es la politiquería berreta de algunos. Bueno, pero ¿no? eso confunde. Pregúntale a tu vecino a ver qué dice si no se come la politiquería barata. De cualquier lado, ¿eh? Ese es el problema que tenemos, me parece a mí. Noelia, ¿cómo lo ves? Nunca me pude olvidar, hay algo que dijo Ginés González García hace algunas semanas, que dijo que la ciudad está en una meseta porque nunca aumenta la cantidad de tests. Y si uno mira la cantidad de test que hace la ciudad todos los días, siempre está en torno a los 3.000. Yo pregunté eso y me respondieron, nosotros hacemos los test que se demandan. Claro. Que la demanda es cuando se dan los síntomas y demás. Imposible de comprobación. Para mí, imposible de comprobación. Es llamativo, pero bueno, de todas formas, que nunca pase, ¿no? De ahí. De hecho es un ciclo de discusión, ya habíamos discutido si había la cantidad de test, después volvemos a discutir. Bueno, y si llegás a exactamente volvemos al principio. Lo que te dicen es, no la ciudad ni la provincia, lo que dice incluso Néstor Resnick, digamos que ha sido entrevistado por este canal varias veces, te dice, ya hay un momento en que cuando el virus entra a la comunidad la tasa de positividad es tan alta que los test no tienen sentido. No tiene sentido. Ahora, entonces, ¿qué decimos? Bueno, miremos las unidades de terapia intensiva y las unidades de terapia intensiva y los muertos. ¿Cuál es la vara en la cual nos parece que es mucho que haya una X cantidad? Digo, ¿a qué cantidad de muertos por día nos parece aceptables que hay que volver a restringir? ¿Cuántos? ¿100? Digo, esta es una pregunta que me parece necesaria para los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Es, ¿cuántos muertos por día te parecen aceptables? Es que evidentemente era una respuesta al principio y otras ahora, y ahí va más allá de nuestro juicio moral. Y para moral. Nación también, porque Nación homologa las aperturas de los bares. Por eso, no hay que se corta solo la ciudad. Con respecto a esto, lo que vos decías, el primer miedo es una persona conocida infectada. Claro. El segundo miedo es la imagen de gente que no tiene respirador. Está pasando ya en Río Negro, es una realidad, pero guarda, estamos cerca acá en el AMBA, ¿eh? Yo personalmente decía, desde el desconocimiento, no entiendo absolutamente nada de esto, la cuarentena hará bien, y no será demasiado, no será una gripe. La verdad que a mí yo me contagié, no me pasó nada. Las 3 noches de insomnio que pasé por la responsabilidad y la culpa que sentía por el riesgo de contagiar a mi familia, ya con eso es suficiente. Yo hice pero igual hay gente que le está pasando muy mal. Y hay gente, muy mal. A mí me alcanzó con eso, imagínate el que lo está pasando realmente mal, pero al que le metieron en la cabeza porquería, va a tener porquería. Sí, pero ojo que ahora viene... Te encierran porque quieren hacer un comunismo. Yo le respondería, si quieren hacer un comunismo, perdón la palabra, boludo, te van a mandar a laburar en todo caso. Yo quedarte digo que en tu casa. les anticipo, para mí la polémica esta semana va a ser sobre la verdadera situación de las camas de terapia intensiva. Claro. Ayer hizo un reportaje muy bueno Iván en la radio con Rosa Reina. Con Reina, presidenta de la Asociación de Terapia Intensiva. Yo tengo datos también que no coinciden con los que da el gobierno de la ciudad. Sí, el AMBA. No da con el AMBA, no coincide con lo que da el AMBA. No coincide con ningún número oficial. No coincide con ningún número oficial. Rosa Reina dice 80% de ocupación en terapia intensiva en el AMBA y cuando ve los números de provincia... A ver, creo que lo tenemos. ¿Tenemos el testimonio? Vamos a escucharlo, ¿eh? ¿En qué situación, si nos puede hacer un desagregado, ve usted a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano y al resto del país? Bueno, muy mal. La verdad es que estamos en una situación terriblemente crítica, al borde del colapso, con muy pocas camas libres, tanto en Cava como en el conurbano, como en el resto de las provincias. Ya en este momento somos 20 provincias en todo el país. Hace un mes y pico, había 4 lugares, 4 provincias, por decirlo de alguna forma, que estaban mal. Hoy somos casi 20, ¿sí? Y están cada vez peor. Están críticas, muy críticas. La gran mayoría de las terapias intensivas están arriba del 80% en su ocupación, ya casi sin posibilidad de expandirse. El personal de terapia intensiva, todo el personal de salud, de las terapias intensivas en particular, pero todo el personal de salud de cualquier institución está realmente saturado, está casi colapsado. Tenés el personal de salud estresadísimo, tenés más posibilidades hoy de perder una cama de terapia intensiva que de ganarla,
porque si se te cae el personal porque está mal, está contagiado y demás, se te caen las camas de terapia intensiva porque las tenés pero no tenés con quién trabajarlas. Es decir, la situación es muchísimo más grave de lo que estamos pensando. Yo lo entrevisté a Goyan a principios de la semana pasada y era justo el momento donde había bajado y estaba un poco más tranquilo. En 2 días cambió eso. En 2 días cambió. Ahora, ¿ustedes creen que esta novedad, sobre todo a la luz de lo que está pasando en Chipoleti, creen que eso va a influir en el escenario? No, yo creo que sí. Yo creo que cuando pase eso acá, ahí viene... No, acá, no, pero si no pasa acá no influye. No, si no pasa acá no influye. Pero estamos acercándonos. Nosotros levantamos la mano para si no lleguemos a eso. Evidentemente, cuando llegue eso, la gente no va a salir más de la casa. Porque cuando veas gente muriéndose en la calle, o la gente en los pasillos muriéndose de los hospitales, que al paso que vamos va a pasar. Y va a pasar porque a muchos le metieron en la cabeza que es un invento. Claro. Bueno, cuando escuchen a los médicos de los hospitales, ya se está muriendo un médico por día, un enfermero por día, solo en el AMBA. Es mucho. Sí, cuando se acabe la capacidad de los hospitales, bueno, explícale por qué decían lo que decían. No, ahora, cuando pase eso viene la inmunidad de cagazo, perdón Claro, por la palabra. pero se utiliza así. Que es distinto. Qué interesante que hoy, digo por estas diferencias, como cuando gobernás distritos, digamos, en este caso como, digo, la provincia de Buenos Aires, porque está en ojo, pero puede ser cualquiera, puede ser Jujuy, Corrientes, cualquiera, Mendoza, tenés que administrar distintas voluntades. Es decir, hay ciudades de la provincia de Buenos Aires que pidieron reaperturas, caso Mar del Plata, por ejemplo, que ahora no saben cómo pedirle al gobernador que cierre las actividades. Bueno, cerró. Por eso, porque frente a esas aperturas crecieron los casos. Tandil es otro, Junín es otro. Y hoy el mensaje que da el gobernador de la provincia de Buenos Aires es con 2 intendentes, no filomacristas, del corazón del macrismo, como son Grindetti y Garro, al lado, diciendo, ojo, el coronavirus no te pregunta si estás de acuerdo o no con la cuarentena o a quién votaste para ingresar en tu cuerpo. Parece un mensaje importante. No, totalmente. Y acuérdense que los sistemas de salud en las provincias no son los del AMBA, no tienen flexibilidad. Y el cálculo de camas sobre población, háganlo, te va a dar que la peor provincia es Mendoza. Yo la verdad me sorprendí, no es una provincia pobre Mendoza. Según Martín Barrenó, es la peor provincia en términos de cantidad de camas sobre población, por eso está cuasi colapsada. Río Negro, por supuesto, está mal también. Mirando eso te vas a dar cuenta cuáles son las que van derecho al colapso sanitario. Ahí ya no empieza a no tener sentido la posibilidad de reorganizar, como bueno, pasó hace unas semanas que mandaron médicos a Jujuy y demás. Y no vas a dar abasto. Exactamente. A mandarle a todas las provincias. Digo, hay algo que, perdón que insista siempre con esto, pero si hubiera pasado que este hombre de 87 años creo que tenía, que le dijeron... El de Chipoleti, 80. 80, que dijeron, usted no va a tener respirador por no es un comité. Porque no hay. Pero por el protocolo. El protocolo de bioética, exactamente. Si hubiera pasado en la capital federal, entonces sería un escándalo nacional. Pero otra vez, como siempre, está tan mal distribuida la Argentina que si no pasa en la ciudad de Buenos Aires, no pasa. No hay crisis, no pasa, acá no va a llegar. Bueno, yo empiezo, uno por supuesto lucha contra sus monstruos, pero a empezar ya a que la indignación cobre la misma importancia que la razón, en tanto y en cuanto, bueno, de repente en las próximas semanas, yo no quiero que ocupe mi lugar en una cama de terapia intensiva a alguien que no se cuidó. Y uno lo piensa, y yo sé que está mal lo que uno dice, pero desde el punto de vista de la dimensión humana, después uno no va a reclamar nada, si me tengo que morir en un pasillo, morir en un pasillo, qué sé yo. Digo, la vida tiene esos recorridos que son inesperados. Pero no me parece justo para la gente que se está cuidando versus la gente que no se está cuidando. Hay un segmento que se muestra indignado por cómo el gobierno maneja la pandemia, se va a mostrar indignado si le toca ir a un hospital y no lo cuidan, se muestra indignado si va a un restaurante que no cumple los protocolos, pero él lo está cumpliendo el protocolo. Por eso, ante la pregunta de cómo se controla o no se controla, evidentemente estamos en la fase de responsabilidad ciudadana y por eso el miedo y todo lo que está pasando, evidentemente es lo que más va a ordenar, incluso más que una resolución escrita. Totalmente. Señores, ya volvemos sobre este tema, ya volvemos porque quiero saber si hay alguna